Hola, aquí iniciamos nuestro podcast Gerencia Social en Acción. Yo soy Néter Pinedo y hoy exploraremos el rol de la gerencia social en el marco del Foro de Economía Asia-Pacífico APEC, que este 15 y 16 de noviembre tiene como anfitrión principal a nuestro país. Exploraremos y analizaremos cómo este foro, que toma decisiones consensuadas, puede impactar en toda la comunidad internacional. Así que no te pierdas nuestro podcast de Gerencia Social. Aquí empieza Gerencia Social en Acción. Muy bien, y ahora vamos con nuestra entrevista en vivo. Este 15 y 16 de noviembre, efectivamente, como lo habíamos mencionado, se va a realizar la 31ª Cumbre de Líderes de las Economías APEC, donde efectivamente nuestro país, en un tiempo prácticamente récord, logra nuevamente ser anfitrión de la APEC 2024, que en esta ocasión tiene como lema empoderar, incluir y crecer. Y precisamente en este marco de este foro internacional, la pregunta de nuestro episodio es la siguiente y queremos compartirla con todos ustedes. ¿Cómo puede el APEC, a través de sus políticas de cooperación económica, contribuir precisamente al desarrollo de una economía más inclusiva y sostenible, y que eso nos haga reflexionar cómo la gerencia social efectivamente puede aprovechar las oportunidades que se presentan y asegurar los potenciales beneficios para que lleguen a las poblaciones más vulnerables precisamente de las economías que forman parte, ¿no es cierto?, del foro? Estamos hablando de 21 economías. Y la verdad que no hay mejor invitado, y la verdad que para nosotros es un lujo y un honor ya tener en este momento en Gerencia Social nuestro podcast al doctor Julio José Chan Sánchez, coordinador general de la APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR. El doctor Chan es de profesión economista, estudió economía aquí en la casa y además es nuestro colega. Él dicta el curso de Comercio Internacional y Política Comercial en el pregrado de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Y además, dos datos que no quería dejar de mencionar: él ha sido reconocido por nuestro país por orden al mérito por sus servicios distinguidos en el grado de comendador. Y además tiene un libro, yo diría, ¿no es cierto?, que todo estudiante, ¿no es cierto?, de universidad, posgrado debe leer, que precisamente sale el 2008, que es una guía para entender realmente la importancia del Foro Internacional APEC. APEC y el Perú. Doctor Chan, bienvenido a Gerencia Social, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Gracias, Néter, por la invitación y aquí a las órdenes para cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias, doctor Chan. Lo primero que quisiera preguntarle es, para que nuestra comunidad pueda entender, ¿no?, es ¿por qué es importante que dentro de las 21 economías, ¿no es cierto?, Perú, ¿no es cierto?, es la importancia, la trascendencia que tiene, ¿no es cierto?, el organizar ahora este evento internacional en noviembre, ¿no?, el impacto que va a tener para nuestro país? Sí, gracias por la pregunta. Es muy importante para el Perú tener este tipo de actividades porque acrecienta la imagen positiva en el exterior. Esto es una actividad básicamente de relaciones exteriores donde queremos expandir nuestra influencia y nuestras capacidades de relacionarnos con otros países con los cuales tenemos mucho interés. Y en este caso, APEC es el instrumento del gobierno peruano en su política exterior y en especial de su política de comercio exterior para fortalecer nuestras relaciones comerciales y de inversión con el este del Asia y con Oceanía. Como ustedes saben, la razón es muy simple. Esa es la región mundial que desde hace varias décadas es la más dinámica y la que crece más rápido hasta ahora. Y tanto es así de que a finales del siglo pasado ya se decía que el siglo XXI iba a ser el siglo del Asia-Pacífico, y lo está haciendo. Exacto, no, sí tiene razón, y a eso quería complementar, muy bien lo ha mencionado, efectivamente, ¿no? Y usted lo dice en los múltiples artículos, ¿no?, que tienen atención a disposición, que la APEC prácticamente pues es la mitad del mundo, o casi la mitad del mundo, y que efectivamente los actuales 21 economías que forman parte, ¿no es cierto?, de la APEC, prácticamente estamos hablando de aproximadamente pues el 60-61% del PBI global y casi el 50% del comercio
internacional. Todo ello es, doctor, como usted mismo lo ha mencionado, casi el 38-40% de la población, de la población mundial, y eso nos parece sumamente importante. La gerencia social trabaja mucho, le pone mucho la lupa a las políticas sociales. Y quisiera yo intentar ahora vincular, ¿no?, el trabajo que hace, ¿no?, este Foro de Economía Asia-Pacífico de la APEC. ¿De qué manera la APEC podría vincularse, ¿no es cierto?, en la influencia de las políticas sociales desde su punto de vista? Sí, como les decía, APEC es un foro que está centrado en los temas de comercio e inversión, básicamente. Sin embargo, hay un área que se llama Cooperación Económica y Técnica, que aborda de manera un poco más enfocada los temas sociales. En todo caso, este es un foro muy dinámico que siempre está tratando de adaptarse a los cambios que están sucediendo a nivel global, como también a nivel doméstico. O sea, los cambios domésticos van a reflejar la política, se va a reflejar en la política exterior de cada uno de los miembros, y ellos van a tratar de llevar a cabo sus intereses y sus objetivos a través de sus actividades en el exterior, y una de estas actividades es la participación en el foro. Entonces, el foro responde a sus miembros de acuerdo a sus necesidades. Entonces, últimamente, por ejemplo, debido, entre otras cosas, al movimiento antiglobalización, el foro, como otros organismos públicos internacionales, han estado recapacitando y diciendo, bueno, tenemos que hacer de que de estos beneficios sean mejor distribuidos. Y ahí es donde el tema social empieza a entrar cada vez más profundamente en la agenda. Tanto es así que en el año 2020, cuando se decide una nueva agenda de largo plazo que se llama la Visión de Putrajaya 2040, uno de los temas que se incluyen son el tema de la inclusión, ¿no? Pero también se incluye el tema de sostenibilidad. Y como un foro que es relativamente dinámico, después de la pandemia, el tema de la resiliencia entra en la agenda. O sea, los temas van entrando conforme van cambiando las circunstancias, además de tener el tema de largo plazo, que es comercio e inversión, sobre todo, ¿no? Y siempre se puede decir, el tema de comercio está relacionado con cualquier cosa o con cualquier tema. Y no es muy difícil averiguar eso. O sea, uno puede pensar en cualquier tema y dice, ¿qué relación tiene con comercio? Y si da dos pasos o dos escalones de argumentos, va a encontrar que el comercio tiene algo que ver con él, ya sea le va a afectar al comercio o el comercio va a afectar o apoyar esta actividad. Sin ir muy lejos, el tema de inclusión. Entonces, ¿qué tiene que ver la inclusión con el comercio internacional? Y entonces uno averigua y dice, bueno, más del 50% de la población son mujeres. Bueno, la mayoría de las empresas en el país y las exportadoras son MIPYMES. Entonces dices, bueno, hay una relación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos hacer un comercio más inclusivo y más que beneficie a mayor cantidad de gentes? Que estas actividades y estas acciones que se tomen en APEC y se acuerden en APEC apoyen más a las MIPYMES y tengan en cuenta el tema de género, por ejemplo. Y ahí está definitivamente la parte social, ¿no es cierto? Esa es la parte social, y lo que quiero recalcar no es una cuestión directa, sino que va viniendo de acuerdo a las circunstancias, y APEC va viendo cómo esos nuevos temas se van incluyendo dentro de la temática fundamental que tiene el foro. Además de eso, doctor Chan, hay otros pilares que precisamente ya usted lo ha adelantado, tiene que ver con el impulso que la APEC puede dar a la visión de Putrajaya 2020-2040, que sí me permitiría que lo pueda, ¿no?, explicar, ¿no?, en términos sencillos. Pero uno de esos pilares es precisamente la innovación y la digitalización. Entonces, ¿en qué medida, ¿no es cierto?, la APEC, que impulsa la visión de Putrajaya 2020-2040 puede, ¿no es cierto?, y ahí lo podemos vincular también al aspecto social, impulsar también este tema, este pilar, ¿no?, que es sumamente importante, que es la innovación y la digitalización? Sí, este es uno de los otros elementos nuevos. Hasta el año 2020, la agenda de largo plazo está guiada por lo que se denomina las metas de Bogor, concentrados en la liberalización y la facilitación del comercio. Esta agenda de largo plazo terminó en el 2020 y fue reemplazada por la visión de Putrajaya 2040. Entonces, en la visión de Putrajaya, además de mantener como foco el tema de comercio
e inversión añade dos temas más o dos pilares más. Uno es todo el mundo digital, aprovechar la revolución tecnológica o virtual para mejorar el comercio y mejorar muchísimas otras cosas. ¿Cómo esta revolución tecnológica nos puede ayudar a mejorar el bienestar de la población? Y el otro tema fue el tema de reforma estructural, el tema de cómo podemos hacer para que los miembros podamos crecer más y mejor, teniendo en cuenta los retos que existen y los cambios estructurales que deben haber en las economías para seguir continuando con un mejor y mayor bienestar a la mayor cantidad de la población. Interesante. ¿Qué iniciativas podría usted comentar, ¿no?, que efectivamente impulsadas por el APEC pueden precisamente generar lo que ha manifestado, ¿no es cierto?, impulso en la parte social? No sin antes mencionar, y eso quería tocarlo ya dentro de poco, ¿no?, estos datos, vamos a llamarle curiosos, ¿no?, en cuanto a la manera, ¿no?, de gobernar y de hacer del propio foro, ¿no? Porque una cosa pues son iniciativas, otra cosa son los proyectos dentro de la APEC. Pero hablemos de iniciativas que usted conozca que se puedan convertir donde se puede realmente ver el impacto de la APEC. Sí, por ejemplo, hablando del tema de digitalización, una de las grandes importantes decisiones y consensos que se logró en el foro es de utilizar todos los medios posibles de digitalización para avanzar en los temas de sustantivos de la agenda. Por ejemplo, cómo utilizamos los medios digitales para que las MIPYMES puedan aprovechar mejor los beneficios del comercio internacional o cómo puedan ingresar al negocio del comercio internacional apoyados por los medios digitales. Otras actividades concretas, por ejemplo, que ya no son iniciativas sino proyectos que usted decía, es por ejemplo, el MIDIS con mucho éxito ha llevado un par de proyectos del uso de herramientas digitales para poder acercarse a las poblaciones de tercera edad en las zonas rurales con sus servicios. O sea, cómo los servicios pueden hacerse llegar de mejor manera a esa gente a través de los medios digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de qué cosa es lo que hace APEC de manera concreta con respecto a los temas de inclusión. Eso también nos lleva a decir que evidentemente se centran en temas muy, muy específicos y muy concretos, donde evidentemente no es de que una vez que se resuelve ese tema va a caer unos resultados que toda la población del país va a estar beneficiándose, ¿no? Sino que son actividades que después, de acuerdo a los resultados y la decisión interna de cada gobierno, decide, estos son los resultados, los podemos utilizar, cómo los podemos aprovechar, y ya es decisión doméstica de cómo beneficiarse de esto que se hace. Muy bien, doctor Chan, nos vamos a ir a la pausa, seguimos en Gerencia Social, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y vamos a seguir adentrándonos un poco más en la importancia de este Foro de Economía Asia-Pacífico, y además, por supuesto, para enterarnos también cómo realmente se toman estas decisiones consensuadas dentro de este foro internacional, en la voz del doctor José Chan. Ya venimos. Atención profesionales, la Maestría en Gerencia Social anuncia el inicio de su admisión 2025-1 en su modalidad presencial. Además contamos con certificación intermedia, pasantías internacionales y nacionales y la oportunidad de obtener un doble grado internacional gracias al convenio con la Universidad EAFIT de Colombia. No dejes pasar esta oportunidad. Las inscripciones inician este 28 de octubre del 2024. Si deseas más información, llámanos al 993-028-464 o escríbenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Gerencia Social. Muy bien, continuamos entonces con nuestra entrevista. Ya estamos entonces con el doctor Chan, coordinador general de APEC del MINCETUR, que tiene el gusto, atención, de atendernos en nuestro podcast de Gerencia Social. Muy bien, algunas preguntas se estaban quedando en el tintero, pero este es importantísimo compartirlo, doctor Chan. ¿Qué desafíos usted observa, vislumbra de las 21 economías para precisamente poder orientar o implementar las políticas sociales, ¿no?, que es un poco lo que hace, entre otras cosas, por supuesto, la gerencia social, ¿no es cierto?, que lo pone bajo la lupa? ¿Cuál sería, en su opinión? Uno de los temas fundamentales en APEC es que las decisiones se toman
por consenso, que es una de las grandes características propias de muchos organismos internacionales, pero en APEC, dado que somos solamente 21 miembros, el proceso de llegar al consenso se toma más en serio y el peso de cada una de las economías es relevante y se considera. Entonces, para llegar a este consenso siempre tenemos que ser muy flexibles, entender por qué los otros miembros están o no están de acuerdo con uno y tratar de que el texto o la decisión que se tome sea de agrado de todos y que todo el mundo esté conforme con ellos. Esa es la práctica y eso, si bien hace difícil el proceso y largo el proceso de llegar a consenso, y a veces toma varios años llegar a ese consenso, la gran ventaja es de que el consenso logrado de esa manera permite que la implementación sea relativamente fluida, ¿no? Y entonces, esta es una de las características propias de este foro, pero también, además del principio de la toma de decisiones por consenso, el otro principio es de que es un foro voluntario. Es decir, que no solamente hay que conseguir el consenso, sino que los miembros no tienen obligación legal de implementar lo que han consensuado. Por lo tanto, doctor, perdón la interrupción, no es un foro vinculante. Correcto. Y ahí la pregunta inmediata es, entonces, ¿cómo podemos garantizar la implementación precisamente de los consensos? Porque eso podría tomar, pues, no la eternidad, pero muchos años. Sí. ¿Cómo se hace? En la práctica, dada esta situación, ha ido evolucionando y, y las economías y el foro mismo ha puesto en vigencia algunas de estas actividades. Primero, por ejemplo, cuando se toma una decisión de hacer algo y es voluntario, y pasa un año y pasa 2 años, entonces, primero hay que informar de cómo se está implementando esa decisión. Entonces, se empiezan en las reuniones formales, se pone el tema de agenda, ¿no? El tema tal, implementación del tema tal, cada economía tiene que informar. Y entonces la experiencia que teníamos es, bueno, el primer año, no, nosotros no lo vamos a implementar. Segundo año, no tenemos nada que decir. El tercer año, como que dice, otra vez vas a decir exactamente lo mismo. Entonces, lo menos que te quede es dar alguna explicación de por qué no estás haciendo lo que tú has acordado hacer. Y eso crea presión en el funcionario que lo lleva a su institución y dice, oigan, tenemos que hacer algo, hemos aceptado esto, tenemos que hacerlo. Ahora, llega un momento en que hay decisiones que realmente el gobierno de esa economía no lo puede implementar y explican, o sea, no es de que no porque no, sino esto, y las otras economías entienden y saben que o le dan el tiempo que necesita o ya se quedan así. El otro procedimiento es de que alguna economía dice, oye, esto está muy interesante, tenemos que avanzar, no sé qué. Yo propongo que todas las economías de manera voluntaria, en turno, en cada una de las reuniones, 1 o 2, expliquen qué cosas es lo que están haciendo sobre esto. Tarde o temprano te toca tu turno, ¿no? Y algo tienes que decir, además de tener que decir, no he hecho nada. No, claro, porque si no, ya de todas maneras, ¿no? Eso es una exigencia. Entonces ahí está en realidad uno de los En buen romance lo que se hace es un desarrollo de presión social. Okay, claro. Que lo reciben los funcionarios y los funcionarios lo llevan a sus jefes. Tienen que reaccionar, ¿no? Creo que eso me parece sumamente Y eso importante. nos lleva, por lo menos a mí me lleva a la conclusión de que ese es un foro que tiene características asiáticas. No por gusto la mayoría de los miembros son asiáticos, ¿no? Entonces, han llevado la cultura asiática a PEC. Entonces, sí es consenso, sí es voluntario, pero existe la presión para cumplir también. Ahora, hay otra cosa también importante destacar, que no nos referimos pues a países o estados, sino se habla de economías, por un lado, pero tampoco se puede hacer mención, por ejemplo, a soberanías. ¿Por qué lo uno y lo otro? Eso tiene como historia el proceso de ingreso de la China, de la República Popular China. Cuando se instaura, se establece APEC en octubre o noviembre del año 89, recuerden, en junio sucedió lo de Tiananmen. Entonces, China, que posiblemente, y eso no está documentado por lo menos, era uno de los miembros que iba a ser de los fundadores.
Pero dadas las circunstancias, aparentemente no la pudieron invitar por eso. Dado que quienes lideraban este proceso eran el Japón y Australia, que han sido los más entusiastas con este tema. Entonces, para el ingreso de la China se tuvo que demorar hasta el año 91, y en ese proceso hubo también ya la negociación de la inclusión de Hong Kong y de Taipei chino, es decir, la isla de Taiwán ahora. Y en APEC no se le conoce como Taiwán, sino como Taipei chino, y así se le denomina. Entonces, hubo toda una negociación de cuáles fueron los términos para el ingreso de las tres economías en el año 91. Y entre las cosas que acordaron era de que los miembros no son países, no son naciones, son economías, y ningún asunto de soberanía puede estar mostrado. Y esos son los temas que ahora todos los miembros somos muy conscientes y somos muy cuidadosos en tocarlos. Por ejemplo, ya la costumbre de parte mía de trabajar en este tema, a mí no se me ocurre decir otra cosa que economías, y cuando digo países como que me encuentro medio raro, sobre todo cuando no tengo problemas, o sea, cuando estoy fuera del foro de APEC y tengo que hablar sobre otros países latinoamericanos y me suena, ¿países? Sí, ¿verdad? Países. Y al revés, la gente que no ve APEC, es muy fácil decir países adentro, ¿no? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que todas las presentaciones, todos los documentos, no aparezcan los escudos, no aparezcan banderas, no aparezcan mapas tampoco. Mapas o sea, puedes poner el continente americano, pero tú no puedes delinear los límites de cada uno de los países. Interesante. Y en ese tipo de cosas, las tres Chinas, sobre todo China continental, la República Popular China y Taipei chino, son muy quisquillosos y reclaman, ¿no? Esa es parte del convenio, y exigen que se implemente y se cumpla a rajatabla. Y lo que también se implementa y se cumple a rajatabla es que el trabajo es solo bajo el idioma inglés. ¿Y qué pasa si las otras economías no hablan inglés? ¿Cómo pueden llegar al famoso consenso del que usted me ha mencionado? Primero, el idioma de trabajo es el inglés, lo cual facilita la comunicación y asume pues de que no existen los gastos de traducción. Porque imagínense como es la Unión Europea, donde cada país tiene su propio idioma y tiene que trabajarse en todos los idiomas a la vez. Y tiene que definir idiomas de trabajo. Acá de frente se decidió que el único idioma es el inglés, y evidentemente no quita que a cierto nivel, sobre todo a nivel político, quien represente a la economía no habla inglés o no tiene por qué hablar inglés. Pero a nivel técnico, no es aceptable de que los funcionarios que participamos en las reuniones técnicas, los grupos de trabajo, los comités y los altos funcionarios no hablen inglés. Entonces, pero de ahí arriba, a nivel ministerial y evidentemente a nivel de líderes, es el ministro que es designado y punto, ¿no? Pero a veces se les permite a algunos traductores o intérpretes. Siempre a nivel de ministerial y a nivel de líderes se permite la posibilidad de intérpretes. Y la cosa funciona de la siguiente manera. La economía anfitriona, o la que preside, en este caso el Perú, provee de toda la infraestructura técnica, o sea, las zonas de traducción, los equipos de traducción, los audífonos, los micrófonos, etcétera, etcétera. Pero la economía que quiere traducción tiene que llevar a su propio intérprete, ¿no? Entonces, sucede, bueno, que tu ministro que tiene que ir a la reunión no habla inglés, pues no habla inglés, pues si tienes que... Entonces sí, pues contrate sus intérpretes, le dicen a usted, nosotros le ponemos el resto. Y a nivel de líderes también es así. Ahora, a nivel más bajo sí ya es más complicado, pero no se acepta. Existe también el sistema de intérpretes cuando en una serie de los proyectos que se realizan, muchos de los proyectos son proyectos que son de fortalecimiento de capacidades, son seminarios, son talleres, donde se invita a funcionarios de las distintas economías. Pero, por ejemplo, en el Perú, en este año, el MINCETUR, por ejemplo, ha llevado a cabo 14 proyectos, seminarios o talleres. Obviamente, lo está haciendo en el Perú. La idea y la decisión práctica y lógica es tratemos de meter a la mayor cantidad de peruanos posibles, lo que estamos haciendo en casa, porque lo único que les cuesta es primero que dediquen el tiempo a eso y el transporte que puedan necesitar. De otra manera, tienes el financiamiento de 2 funcionarios por APEC para que vayan a las reuniones. Entonces,
En ese caso, por ejemplo, que tenemos estas actividades que son relativamente más amplias, nosotros como organizadores del evento ponemos traductores. ¿Por qué? No es por los demás, sino es para que nuestros funcionarios puedan aprovechar de una actividad que ha sido desarrollada por, en este caso el MINCETUR o por cualquier ministerio, sobre todo para los funcionarios peruanos, ¿no? Entonces, y esa es la lógica. Entonces, en esos casos sí hay interpretación, pero eso no es una reunión formal, es un evento de capacitación. Ok, claro, ahí está la diferencia. Doctor José Julio Chan, estamos entrando a la parte final. Y la pregunta ahora es, ¿qué recomendaciones le daría usted entonces a los gerentes sociales para poder aprovechar mejor los beneficios del impacto, ¿no es cierto?, del foro APEC, que este noviembre, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, como anfitrión nuevamente a nuestro país, y reitero, por tercera vez, siendo el país, Perú, obtener esta gran opción en el menor lapso posible, no conseguido por otros países. Así es, el Perú tiene este envidiable récord de ser sede por tercera vez y hacerlo en un plazo de 8 años cada una de las veces. Esos 8 años no es taxativo, es básicamente casualidad, pero eso también coincide que lo hemos hecho en el plazo más corto que cualquier otra economía. O sea, ninguna otra economía ha repetido ser presidencia en menos de 8 años. Ahora, ¿cuáles son más que retos? Yo diría que la gerencia social y en general todas las personas interesadas o profesionales interesados de aprovechar de los beneficios que ofrece APEC es que vayan a la página web de APEC, de la Secretaría, apec.org, y se informen de todas las actividades y toda la información que se tiene allí. Ahí están colgadas informaciones de prácticamente todos los proyectos que se han hecho, cuáles han sido los resultados y información sobre cuáles son las recomendaciones, etcétera, etcétera, para seguir implementando. Además, hay una serie de estudios realizados por la Unidad de Apoyo de Políticas, que es la traducción literal del inglés al castellano, pero básicamente es la Unidad de Estudios Económicos, de Estudios de la Secretaría de APEC, donde tienen estudios muy, muy interesantes de todo tipo. O sea, no solamente es el tema de comercio e inversión, sino de muchísimos temas que se hacen a pedido de las economías. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es investigar y hacer un poco de investigación electrónica en la página de APEC y de ahí sacar los temas de acuerdo a sus intereses. Acuérdense de que en el caso de APEC tenemos 3 comités funcionales, uno de comercio e inversión que tiene 10 grupos de trabajo, el otro es el comité económico que tiene un grupo de trabajo nada más que se dedica a las cuestiones de economía, y el otro es de cooperación económica y técnica que tiene alrededor de 18 grupos de trabajo, y ahí son centrados los temas tipo más sociales, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo muy, muy importante de desarrollo de recursos humanos. Y ahí entran los temas de educación, los temas de género, los temas relacionados a las cuestiones sociales. Pero también hay un grupo de salud ahí, que es muy, muy importante. Está un grupo de transporte que es muy, muy amplio. Tenemos turismo, tenemos pymes, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión de investigar y averiguar. ¿No es cierto? Muy bien, doctor Julio José Chan. Le agradezco mucho, coordinador general de APEC, del MINCETUR, haber estado con nosotros en nuestro podcast de gerencia social. Y ya lo saben, tenemos una tarea realmente enriquecedora de investigar, de enterarnos, para poder conectar y encontrar, pues, desde nuestras miradas profesionales, toda la información que podamos a través del foro APEC. Me voy a permitir recomendar, a propósito, ¿no es cierto?, de recomendar informarse, hay un artículo buenísimo, ¿no es cierto?, en el ABC, además del libro del APEC del Dr. Chan, esta publicación relacionada con la historia, ¿no?, con el detrás del foro APEC, ¿no es cierto?, está escrito en la revista Agenda Internacional, precisamente de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica, porque creo yo que ahí les va a ilustrar, además con ese lenguaje, ¿no es cierto?, detallista y minucioso que el Dr. Chan sabe desde el punto de vista académico desarrollarlo. Dr. Chan, muchísimas gracias por haber estado en el podcast de Gerencia Social. Mil gracias. Muchísimas gracias, Nate, por la oportunidad, y espero que sea de utilidad a los que vean este programa. Por supuesto, será de utilidad. Gerencia Social en acción. Ya regresamos con la parte final.
Hasta aquí Gerencia Social en Acción. Ha sido un gusto poder tener la presencia del doctor José Julio Chan, coordinador general del Foro APEC del MINCETUR. Hoy nos hemos adentrado en las perspectivas y desafíos y retos del Foro APEC que este 15 y 16 de noviembre, reiteramos, tiene como anfitrión principal a nuestro país. Hemos conocido además cómo funciona este foro internacional, cómo toman las decisiones consensuadas y sobre todo el rol de la gerencia social en el marco de este foro internacional y cómo podemos aprovechar las iniciativas y los proyectos que tiene el foro APEC para poder implementarlas y tener, por supuesto, un impacto positivo en las comunidades vulnerables de la región de las 21 economías que forman parte de este foro internacional. Ya lo sabéis, si tienes alguna sugerencia o comentario, temática que podamos nosotros tocar en nuestro podcast, por favor siéntete en la libertad de poder compartirnos a través de las redes sociales. Síguenos, esto fue Gerencia Social en Acción.